¿Cómo está el equipo, sobre todo anímicamente? El equipo está bien. Evidentemente, cuando acabó el partido, pues no te gusta el resultado ni lo que ha ocurrido, pero, pero después estuvimos hablando y ellas mismas, ¿no? Ellas te cuentan que las sensaciones que han tenido, sobre todo la primera parte, eh, pues, pues fueron muy buenas. eh, y quizá anímicamente lo que más afectó fue el hecho de que el resultado no reflejara el gran partido que se había hecho, sobre todo la primera parte, ¿no? Y ese era un poco el sentir de las jugadoras y del cuerpo técnico, ¿no? Que al final te vas con un resultado muy abultado cuando realmente la primera parte fue espectacular del Eibar y ante un equipo que yo diría que es muy, muy, muy superior a nosotras, ¿no? Y sin embargo no es lo que se vio en el campo. Entonces, bueno, esos dos errores, nada más empezar la segunda parte, ya hacen que el equipo se venga un poquito abajo y luego el querer llegar al empate con equipos como el Levante y que además te hacen cambios y te entran jugadores internacionales y demás, bueno, pues abres más líneas y eso hace que te puedan llegar más goles, ¿no? Eh, Anímicamente está bien porque estamos seguras de lo que hacemos y porque, repito, las sensaciones al final las sabes cuando juegas, ¿no? ¿Y qué lectura hacéis del partido de frente al Levante? Pues creo que nos va a hacer crecer muchísimo. Creo que la lectura es positiva dentro del resultado. Creo que va a ser un antes y un después en muchas cosas y sobre todo en darnos cuenta de la línea que estamos llevando, ¿no? Y de cómo a un equipo tan poderoso pues lo pusimos entre las cuerdas durante casi 60 minutos, ¿no? Y, y entonces creo que la lectura es positiva y, y así lo manifiestan las jugadoras y nosotras igual, ¿no? ¿El hecho de sumar la tercera derrota consecutiva os va a hacer cambiar algo? Pues la verdad es que no está en nuestra cabeza ahora mismo, ¿no? Cuando tú ves que tanto un cuerpo técnico como un equipo, sobre todo el equipo, sobre todo las jugadoras, creen en lo que están haciendo y cuando las ves tan convencidas de jugar así y las ves con tanta, dejándose todo y con tanta ilusión y con tantas ganas en esta forma de jugar, pues al final ellas son las que marcan las pautas. Evidentemente es pronto, sabíamos que esto lleva tiempo y también no tenemos que perder el norte. Estábamos jugando contra el Levante, que sabemos que es uno de los potentes, y contra el Atleti. Al final quizás nos podríamos replantear qué pasó contra un Villarreal, que sí que es un equipo que es más parecido al nuestro, ¿no? Pero cuando tú pierdes contra un Atleti en el minuto 88, que podía haber sido un empate, como podía haber sido una victoria hacia nuestra banda, y pierdes contra todo un Levante que al final también es uno de los equipos que, como dije el día anterior, acaba de ser eliminado por el Olympique de Lyon Champions y que tiene un presupuesto y un equipo infinitamente superior, pues bueno, no te planteas nada. Nos plantearíamos cosas cuando perdamos contra equipos que estén como nosotras eh, y, y ellas manifiesten que no quieren seguir luchando por esta nueva manera de jugar que tenemos, ¿no? Pero esa no es la lectura de todas y al final esto lo tenemos que hacer entre todas, ¿no? Entre jugadoras y cuerpo técnico y todos estamos remando hacia la misma dirección, que yo creo que eso es lo importante y estamos convencidísimas de que los resultados saldrán. ¿Qué importancia le das al partido del domingo frente al Rayo? Pues ese sí que es un partido importante. Es un partido en el que sí que es muy importante ganar. Es un partido en el que es un club que sí que se asemeja al nuestro a nivel pues eso, de plantilla y demás. Entonces ahí sí que estamos, muy, muy concienciadas de que es importantísimo sumar los 3 puntos, ¿no? Entonces,
el domingo vamos a salir como salimos todos los partidos a por todas y yo estoy convencida de que nos vamos a llevar los 3 puntos. Y para acabar, ¿qué tipo de partido esperas? Rayo es un equipo complicado, es un equipo que se cierra muchísimo, es un equipo que te sale en contras más bien y es un equipo con mucha veteranía en el campo, ¿no? Son jugadoras que llevan mucho tiempo jugando juntas y que son muy duras, ¿no? Es un equipo con cierta ¿cómo te diría? Es muy robusto, es un equipo difícil, sobre todo en la zona del medio campo. Y en esa línea, ¿vosotros qué juego vais a plantear? Pues la idea que tenemos ahora mismo es plantear, hacer nuestro partido, imponer nuestra manera de jugar, tener el balón, evidentemente ser como estamos siendo muy dinámicas y muy versátiles, en las que podemos hacerte sorprenderte con balones a la espalda, como podemos salirte jugando, combinando. Creemos que es importante, muy importante, el juego que dominemos muy bien la zona del medio campo. Y sé que vamos a estar muy metidas y muy concentradas, así que vamos a seguir en nuestra línea que aunque no nos está dando resultados todavía, estamos haciendo muy buen fútbol y estamos generando muchísimas ocasiones. Es cierto que no nos están entrando los goles, pero que entrarán seguro, porque las ocasiones se están generando y no pocas, y eso ya nos da mucha confianza de cara a lo que viene, porque sin ir más lejos al Levante le generamos muchísimas ocasiones a un equipo tan complicado como ese, ¿no? Pasó lo mismo en el Atleti y con Villarreal quizás un poco menos, pero la línea es ascendente y lo sabemos. Muchas gracias. A ti.